Amado Señor, Padre de la gloria, y te damos gracias, mi bendito Dios. Hoy levantamos nuestras manos a ti, mi Señor amado Dios. Hoy nos rendimos, Señor bendito Dios, a ti, Padre celestial. Hoy nos rendimos a ti, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre, porque eres tú, mi Señor amado Dios, quien nos da la bienvenida a este lugar, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre celestial, hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos permite estar en este lugar, mi Señor amado Dios. Eres tú quien nos permite estar reunidos en este lugar en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre, por lo que ya estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú ya estás hablando a nuestros corazones. Gracias porque tú desatas paz en nuestras vidas, amado Señor, mi bendito Dios. Gracias, amado Señor, Padre de la gloria. Gracias por este tiempo, mi Señor amado Dios. Gracias hoy te damos en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor. Gracias, Padre, porque cuando estamos ante tu presencia, mi Señor bendito Dios, cuando estamos delante de ti, cuando estamos delante de tu presencia, mi Señor, todo es transformado, Señor. Solo tu presencia basta, Señor bendito Dios. Solo una palabra tuya es suficiente, Padre celestial, para que todo, Señor bendito Dios, sea transformado, Señor. Para que todo corazón endurecido, Padre celestial, hoy caiga y se postre delante tuyo, mi Señor amado Dios. Mientras te alabamos, Señor bendito Dios, mientras te cantamos, amado Señor, mientras te adoramos, Padre celestial, mientras oramos a ti, mi Señor bendito Dios, las cadenas caen, Señor bendito Dios, las prisiones son abiertas, amado Señor, y tú empiezas a obrar en nuestras vidas, amado Señor, y tú nos empiezas a llenar de tu presencia más y más, amado Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por lo que tú ya estás haciendo, mi Señor amado Dios. Que todo aquello, Padre celestial, que el enemigo ha querido venir traer sobre tu iglesia, Señor bendito Dios, sobre tus hijos, amado Señor, hoy cae en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Señor. Hoy todo, Señor bendito Dios, todo lo que el enemigo ha querido venir a traer sobre nuestras vidas, Señor, cae en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque tú estás, Señor bendito Dios, en este lugar, Señor. Porque tu palabra dice, mi Señor amado Dios, que donde 2 o 3 se reúnan en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, allí tú estarás, Padre celestial. Y hoy, Padre Santo, tú nos das la bienvenida a este lugar, Señor. Hoy tú estás hablando a nuestras vidas, Señor. Hoy la alabanza y la adoración, Señor bendito Dios, que estamos aquí como pueblo tuyo, Señor, reunidos, amado Dios. Hoy caen cadenas, amado Señor bendito Dios. Hoy caen murallas, Padre celestial, porque hoy tu presencia, Señor, empieza a tocar nuestras vidas, empieza a tocar nuestro hogar, empieza a tocar nuestro matrimonio, mi Señor amado Dios. Empieza a tocar allí, Señor, nuestra iglesia, mi Señor bendito Dios. Y todo aquello que el enemigo quiere levantar, Señor, y todo pensamiento que el enemigo quiso venir a traer a nuestras vidas, pensamientos de derrota, pensamientos de tristeza, pensamientos de frustración, Señor, hoy caen en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor amado Dios. Hoy eres tú quien nos ha traído a este lugar, Señor. No fue el hombre, mi Señor amado Dios. Eres tú, Padre celestial. En tus manos estamos, amado Señor, y nadie nos puede arrebatar de tu mano, porque tu mano es poderosa, mi Señor. Tú nos tienes allí, Señor, en el hueco de tu mano, en el hoyo de tu mano, Señor, bajo el abrigo de tus alas, Padre celestial. Y tú sigues, amado Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. Y tú sigues atrayendo avivamiento, Señor bendito Dios, a tus hijos, a tu iglesia, Señor amado Dios. Porque hay hombres y mujeres, amado Señor. Hay familias enteras con un corazón dispuesto a ti, Padre celestial. Y allí caen las cadenas, amado Señor. Y escuchamos cómo caen, Padre celestial. Porque tú traes libertad a nuestras vidas, amado Señor, mi bendito Dios. Oh, Padre celestial. Oh, mi amado Dios, y te damos gracias, Padre. Eres tú quien nos recibe, mi Señor amado Dios. Eres tú quien nos recibe, Padre celestial. Eres tú quien nos da la bienvenida a este lugar, mi Señor amado Dios. Son nuevas siempre tu misericordia cada mañana, mi Señor. Y por eso estamos hoy aquí delante tuyo, mi Señor amado Dios. Hoy oramos, Padre celestial, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esté sobre nuestro corazón, Señor amado Dios. Aún sin entender las circunstancias, aún sin entender las situaciones, no estamos llamados, Padre celestial, a entenderlas. No estamos llamados a comprenderlas, amado Señor. Estamos llamados a caminar, Señor bendito Dios, porque tú estás con nosotros, mi Señor amado Dios.
Tú estás con nosotros, Padre Celestial. Y hoy te damos gracias, amado Señor, porque tú sigues derramando de tu amor, Señor, porque tú sigues derramando de tu misericordia, Señor, porque te podemos sentir. Tú estás aquí con nosotros, amado Señor. Así es, Padre Celestial. ¿De qué temeremos entonces? ¿De qué temeremos, amado Señor? De nada, Padre Santo. Gracias hoy te damos por este tiempo, mi Señor amado Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias porque tú preparas nuestro corazón y tú sigues fluyendo y tú nos sigues dando, mi Señor bendito Dios. Es así como esas vasijas de aceite, mi Señor amado Dios. Hay corazones dispuestos, amado Señor. Hay hombres y mujeres, amado Señor. Hay jóvenes quebrantados, amado Dios. Corazones humillados delante de ti, Señor. Y hoy tú sigues llenando esos corazones, Padre Celestial. Tú sigues derramando de tu aceite. Tú sigues derramando de tu espíritu, Señor. Tú sigues derramando de tu sanidad, de tu amor, Señor, de tu restauración, de tu reconciliación. Padre, sigue obrando, mi Señor. Que sea tu fluir, Señor amado Dios. Que sea como un río, Padre Celestial, que no se detiene, mi Señor amado Dios. Sigue fluyendo sobre cada vida, sobre cada hombre, Señor. Sigue trayendo consuelo, Padre Celestial. Tu presencia está aquí, mi Señor amado Dios, y es suficiente, mi Señor amado Dios. Es suficiente, Padre Celestial. Hoy te damos, Padre, gracias en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor amado Dios. Oramos, Padre Celestial, y colocamos delante de ti, Señor amado Dios, nuestras vidas, amado Señor, nuestras familias, Señor, nuestros hogares, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras generaciones. Colocamos delante de ti a nuestros pastores, Padre Celestial, a nuestros líderes, a nuestros hermanos, Padre Celestial. Colocamos delante tuyo allí, Señor bendito Dios, este tiempo allí en la iglesia central, Señor, ese tiempo de oración, Señor, este tiempo allí en Gran América, mi Señor bendito Dios, este tiempo en Acacias, Padre Santo, este tiempo, Señor bendito Dios, allí en el norte, este tiempo allí en nuestros niños, Padre Santo. Tú estás también allí, mi Señor, y allí tú obras, Padre Celestial, y allí llega tu palabra, y allí está tu espíritu, mi Señor. Gracias, Padre amado de la gloria, mi bendito Dios, por todo lo que tú haces, Dios. No nos queremos separar de ti, mi Señor bendito Dios. Tómanos de la mano, Señor bendito. No nos sueltes, Padre Celestial. Gracias, mi bendito Dios, hoy te damos en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Oramos, Padre Santo, por aquellos que están allí, Señor bendito Dios, a la distancia, Señor, conectados, amado Señor, allí a través de la internet, Señor, allí a través de la emisora, Señor. Nada te detiene, mi Señor. Nadie te puede hacer frente, mi Señor amado Dios. No hay oposición, Señor, hay libertad, Señor amado Dios. Padre, que tu palabra siga llegando, que siga llenando, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu siga allí llenando hombres, mujeres, corazones, familias enteras, hogares, amado Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pero muy buenos días para todos, mis hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro primer servicio, 7 de la mañana. Y también le damos la bienvenida a las personas que están allí conectadas a través de las redes sociales. También le damos la bienvenida a nuestro primer servicio aquí desde la sede de Soacha, primer servicio, 7 de la mañana. Y bien, mis hermanos, quiero invitarlo a la palabra de Dios, mis hermanos. Quiero ahí invitarlo a la palabra de Dios prontamente. Y lo quiero invitar al libro de Génesis en el capítulo 12. Libro de Génesis, capítulo 12, mis hermanos. Lo invito allí y por favor me indican cuando podamos empezar con la lectura. Libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a leer los primeros versos, mis hermanos, como tal. Libro de Génesis, capítulo 12. Ya lo tenemos allí. Ustedes me dirán, mis hermanos, por favor. ¿Amén o no amén? Amén. Dice así la palabra de Dios. Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó
Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia él Negev. Bien, mis hermanos, yo creo que todos conocemos esta porción de la palabra. Es muy conocido, mis hermanos, el versículo 1. Vete de tu tierra y de tu parentela, de tu tierra, de tu parentela, de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Todos conocemos, mis hermanos, esta porción de la palabra de Dios. Y acá hay algo bien importante. ¿Y qué es, mis hermanos? El título de esta porción de la palabra de Génesis 12, ¿de qué habla? Del llamamiento, del llamado de Dios aquí en Abraham. Mis hermanos, hay varias cosas que están allí inmersas, que están allí implícitas cada vez que el Señor nos llama. Recordemos, y ayer en este tiempo que teníamos de ayuno lo hablábamos un rato. Mis hermanos, el que nos llamó fue el Señor, y eso no puede salir de nuestro corazón, eso no puede salir de nuestros pensamientos, eso no puede salir de nuestra mente. El que nos llamó fue el Señor, y nos llamó con un propósito, mis hermanos, y es traer libertad a cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, cuando eso está en nuestra cabecita, ¿quién nos llama? Cuando eso está en nuestro corazón, ¿quién es el que nos llama? Inmediatamente esto es suficiente para cubrir a nuestros hijos, esto es suficiente para cubrir nuestro hogar, esto es suficiente para cubrir a nuestras generaciones. El llamamiento que el Señor trae a nuestras vidas no es un llamamiento únicamente para nosotros, es un llamamiento que cobija a nuestras generaciones. Entonces, mis hermanos, debemos confiar en esto. Entonces, ¿qué ocurre, mis hermanos, en nuestras vidas cuando el Señor nos llama? ¿Qué ocurre en cada uno de nosotros cuando el Señor nos llama, mis hermanos? Eso es lo que tenemos que tener presentes, y les pido por favor que apaguen sus celulares o que los mantengan en silencio, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? ¿Qué ocurre cuando el Señor nos llama? ¿Qué le dice el Señor allí en el versículo 1 a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Mis hermanos, cuando el Señor nos llama hay que salir. Cuando el Señor nos llama, mis hermanos, hay que salir. Cuando el Señor nos llama, mis hermanos, hay que tomar una decisión. Cuando el Señor nos llama, mis hermanos, hay que abandonarlo todo. Cuando el Señor nos llama, mis hermanos, hay que dejar nuestro pasado atrás. Hay que dejar cosas atrás. Cuando el Señor nos llama, mis hermanos, nos llama a dejar nuestra comodidad. Cuando el Señor nos llama ¿a qué? A dejar esa silla que hemos ocupado durante mucho tiempo, mis hermanos. A eso nos llama el Señor. ¿Cómo estaba Abraham? Abraham muy seguramente, mis hermanos, parece que estaba muy bien, mis hermanos. Allá el versículo 5 dice: tomó pues Abraham y a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. El Señor le llama a dejar todo esto, mis hermanos, a Abraham. ¿Y qué es lo que ocurre aquí, mis hermanos? Cuando el Señor nos llama, entonces decíamos ahorita, el Señor nos llama a salir, el Señor nos llama a tomar una decisión, el Señor nos llama a dejar nuestro pasado atrás, mis hermanos. El Señor nos llama a ser esforzados y valientes. El Señor nos llama ¿a qué, mis hermanos? A dejar incluso lo que queremos. El Señor le dice allí: deja tu parentela, deja tu tierra, deja a tu padre. Entonces, ¿qué podemos ver cada uno de nosotros, mis hermanos? Que el llamado que el Señor tiene sobre nuestras vidas, mis hermanos, que el llamado que el Señor tiene sobre nuestras vidas es un llamado grande, mis hermanos. Y es el llamado no en el que a veces pensamos que voy a ir a las naciones, amén, si es así, mis hermanos, sino que tenemos que pensar que el llamado que tiene el Señor es suficientemente grande. ¿Por qué? Porque nos pide que lo dejemos todo, porque nos pide que lo abandonemos todo. Y nosotros lo podríamos ver también cuando Él llama a los discípulos. ¿Qué les dice? También les dice que no lleven dinero, que no lleven una doble capa, una doble ropa. Les está diciendo que confíen que Él es el que los va a sustentar. Entonces, mis hermanos, varias cosas ocurren cuando el Señor nos llama. Varias cosas nos ocurren cuando el Señor nos llama. Cuando el Señor nos llama, ¿a qué nos llama? Prueba nuestra voluntad, prueba nuestra obediencia. Y entonces en ese versículo 1 de Génesis, mis hermanos, el Señor nos habla contundentemente. Es decir, que el Señor ya nos está diciendo lo que quiere que hagamos en nuestras vidas. Y el Señor, ¿qué nos pide? Cuando el Señor nos llama, nos pide que ¿qué? Que nos neguemos a nosotros mismos, que muramos,
que dejemos todo por seguirle a Él, por hacer su voluntad. Entonces, mis hermanos, uno comprende que nada puede estar por encima de Dios. Uno lo comprende y lo hemos venido compartiendo los últimos servicios. Nada, nada, mis hermanos, se puede comparar con el Señor. Y como nada se compara con Dios, mis hermanos, nada puede estar por encima de Él. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor llama a Abraham, el llamado de Abraham no era un simple llamado, mis hermanos. Todos lo sabemos, como es el nuestro. No es un simple llamado, es el llamado de Dios, mis hermanos. No hay llamados más grandes o llamados más pequeños. Es el llamado del mismo Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? El Señor nos llama, mis hermanos, allí. Y el Señor nos dice que cuando llamó a Abraham, Abraham tenía que tomar una decisión. Y quizás no era una decisión fácil, mis hermanos. Quizás no era una decisión fácil la de Abraham. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba diciendo, vete de tu tierra. Es decir, de donde vives, de donde todo el tiempo, de donde creciste, de donde naciste, de donde estabas. Dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela. ¿Qué quiere decir? Que él tenía que abandonar todo lo que él quería, mis hermanos. Vete de tu padre. Mis hermanos, así es el llamado del Señor. Y entonces esa decisión que tenía que tomar Abraham no era una decisión sencilla, no era una decisión fácil, mis hermanos. Pero en esa decisión no solo estaba su vida, no solo estaba la vida de Sarai, su mujer, sino que también estaba la vida de sus generaciones, mis hermanos. Mis hermanos, cuando el Señor nos llama hay que tomar decisiones en nuestras vidas. Hay que tomar decisiones en nuestras vidas. Y preguntémonos, mis hermanos, si nosotros tomamos esas decisiones. Preguntémonos por qué en ocasiones no tomamos decisiones. Preguntémonos por qué en ocasiones, sabiendo cuál es la voluntad del Señor, que es buena, que es agradable y que es perfecta, ¿por qué, mis hermanos, no lo seguimos? Esto es un llamado para todos. Porque todos estamos inmersos aquí, mis hermanos, como tal. Todos estamos inmersos aquí. Todos llamados, mis hermanos. Todos con diferentes propósitos, pero todos llamados por Dios. Hoy el pastor Diego compartía digámoslo así, en este tiempo, por la mañana a las 5:30, por City TV, por la emisora, por YouTube. Y el pastor Diego hablaba algo que me dejaba muy pensativo. Y el pastor Diego decía lo siguiente, mis hermanos. El pastor Diego compartía y decía, hay muchos hombres que hablan sobre su llamado. Y cuando habla de hombres, está hablando del género, hombres y mujeres. Hay muchos hombres y mujeres que hablan sobre su llamado. Y dicen, yo tengo un llamado grande, yo tengo un llamado a las naciones. Y amén, mis hermanos, amén. Uno tiene que orar por esas personas, por ese tremendo llamado. Pero el pastor decía algo que me dejaba muy pensativo, y es que decían, hay hombres que constantemente están hablando de su llamado, sobre lo que el Señor quiere hacer en su vida, pero no han tomado una decisión de ejercerlo. Y es algo, mis hermanos, que digámoslo así, Abraham no lo pensó ni una sola vez. La palabra no nos dice allí, la palabra no nos lo muestra, mis hermanos, pero vemos allí en el versículo 2 que inmediatamente Abraham cogió sus cosas y ya lo hizo. Mis hermanos, Abraham no dudó, Abraham no se puso a pensar, Abraham no le dijo, Señor, dame una señal. Abraham simplemente obedeció la voluntad de Dios. Y entonces cuando el pastor Diego utilizaba este ejemplo, mis hermanos, quedaba muy confrontado. ¿Por qué? Porque hay llamados, mis hermanos. Hay llamados para hacer la obra de Dios. Pero ¿por qué no lo queremos hacer? ¿Por qué no lo queremos hacer, mis hermanos? Porque no hemos tomado decisiones. Porque cada vez, mis hermanos, que el Señor nos llame, o cada vez que el Señor hable a nuestras vidas, el Señor nos está hablando para que tomemos una decisión. Hace 8 días compartíamos sobre la vida de Elías. ¿Y qué compartíamos? Cuando le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Es decir, tomen una decisión. Mis hermanos, si usted tiene un llamado de esos, ¿por qué no lo ha ejercido? ¿Por qué no lo ha puesto en las manos de Dios? ¿Por qué, mis hermanos? Porque no somos, digámoslo así, muy temerosos para tomar decisiones. Las aplazamos, las alargamos, mis hermanos, como tal. Mis hermanos, cuando el Señor nos llama a ser ¿qué? Valientes, esforzados. Entonces veámoslo de esta manera, mis hermanos, cada uno de nosotros. Podríamos decir que nosotros, mis hermanos, nos ha faltado tomar una decisión o tomar decisiones. Nos hemos acostumbrado ¿a qué? A vivir de la misma manera, mis hermanos. A vivir por mucho tiempo de la misma manera, a vivir con los mismos resultados, a vivir con las mismas consecuencias. Nos hemos acostumbrado a eso, mis hermanos. Es como el que está enfermo y se acostumbra al dolor.
Es como el que está enfermo, mis hermanos, y se acostumbra a sentir ese dolor, conociendo que hay un médico, mis hermanos, conociendo que hay medicamentos, pero en ocasiones no existe esa voluntad de hacerlo, sino nos acostumbramos. Entonces, mis hermanos, la decisión falta en nuestras vidas. Nos falta tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión más importante, mis hermanos? No solo hablo de un ministerio, no solo hablo de ocupar un lugar en la iglesia. Hablo que nos ha llevado tiempo tomar la decisión. ¿Y cuál es la decisión más importante que nosotros debemos tomar? La decisión más importante que todo hijo de Dios debe tomar, ¿cuál es, mis hermanos? Seguir a Dios. Nos ha faltado, mis hermanos. Nos ha faltado creerle al Señor cuando Él dice: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Nos ha faltado eso, mis hermanos. Usted puede decir: yo lo amo con toda mi mente, en los pensamientos está el Señor, lo amo con toda mi alma, lo amo con todas mis fuerzas, pero no sé si con todo el corazón. Por eso es que el Señor nos llama, o Él nos dice que Él no quiere solo una parte de nuestras vidas, Él nos quiere completamente a nosotros. Pero mis hermanos, Abraham, que nos enseña que cuando Él nos llamó, Él salió. Que cuando Él lo llamó, mis hermanos, Él simplemente tomó una decisión. Fue valiente, fue esforzado. Y a nosotros nos puede estar faltando eso, mis hermanos, como tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El Señor le dice 3 cosas a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela y de tu padre, mis hermanos, como tal. Y Abraham obedece al Señor. Abraham obedece al Señor. Mis hermanos, a nosotros el Señor, digamos que nos está pidiendo lo mismo, nos está pidiendo un todo, pero nos lo pide de forma diferente, por decirlo así. El Señor nos está diciendo que lo abandonemos todo, que lo dejemos todo y que lo sigamos a Él. Y entonces uno se podría preguntar: ¿cómo así, pastor? ¿Y cómo es seguir a Dios? Mis hermanos, el Señor nos dice, a Abraham le pidió 3 cosas. A nosotros también nos pide 3 cosas. El Señor nos dice: abandónalo todo, déjalo todo, no lo pienses, no lo dudes. No permites que la duda llegue allí a tu mente o a tu corazón, porque pierdes. El Señor, ¿qué nos pide? ¿O cómo lo seguimos? El Señor nos pide que lo sigamos en oración. El Señor nos pide que lo sigamos en su palabra. El Señor nos pide que lo sigamos aquí reunidos como hermanos. Porque hoy en este tiempo de alabanza fue un tiempo especial, es un tiempo maravilloso. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Y eso quizás, mis hermanos, es lo que, digámoslo así, nos perdemos cuando estamos allí apartados de Él. Las personas que en este momento nos pueden estar escuchando se pierden un tiempo precioso aquí como hermanos. Se pierden un tiempo de mover con el Señor. ¿Y por qué, mis hermanos? Lo decíamos ahorita, cuando el Señor nos llama a abandonar nuestra comodidad. Y tenemos que ser muy honestos, y lo hablábamos hace 8 días. Ya nos quedamos con los servicios virtuales, con los servicios allá en vivo. Ya no queremos salir de casa. Y el Señor nos sigue llamando, mis hermanos, como tal. Mis hermanos, así como Abraham tomó una decisión, y no una decisión solo por él, sino una decisión por sus generaciones, de la misma manera lo tenemos que hacer nosotros. Tomar una decisión, mis hermanos, por todos aquellos que vienen detrás nuestro. El título de mensaje para esta mañana, mis hermanos, punto de partida. Ese es el título del mensaje para esta mañana, punto de partida. ¿Y qué es un punto de partida, mis hermanos? Punto de partida fue el llamado de Abraham. Ese fue un punto de partida. Cuando el Señor nos llama es un punto de partida, mis hermanos. ¿Y qué quiere decir un punto de partida? Un punto de partida quiere decir, mis hermanos, cuando cada uno de nosotros tomamos una decisión. Cuando cada uno de nosotros tomamos una decisión, mis hermanos, es un punto de partida. Google, ¿qué nos dice de un punto de partida? Google dice, mis hermanos, que es un punto donde comienza algo nuevo. Es un punto, mis hermanos, donde comienza algo nuevo. Entonces veámoslo de esta manera, mis hermanos. 8:30 de la mañana. Las personas que empiezan el matrimonial están empezando a hacer, o están empezando un punto de partida. Se están ubicando en un lugar, se están ubicando en un sitio, mis hermanos, en donde todo va a empezar a ser diferente. Eso es, mis hermanos, todos aquellos que tomaron una decisión de inscribirse, por ejemplo, mis hermanos, para este curso prematrimonial, tienen un punto de partida. ¿Y qué es lo que ocurre aquí, mis hermanos? Piense por un momento en lo siguiente. Piense un momento en lo siguiente.
Mire su argolla de matrimonio. Si usted no tiene argolla de matrimonio, mis hermanos, por alguna razón, pues de pronto no se ha casado, el matrimonio es un punto de partida. Pero cuando miramos nuestra argolla, mis hermanos, cuando miramos la fecha que está allí inscrita, ese fue un punto de partida. ¿Por qué? Porque nos enfrentábamos, mis hermanos, a algo que es nuevo. Porque no sabíamos cómo iba a ser. Porque teníamos dudas, porque teníamos preguntas, pero ese era un punto de partida. Y en el momento que lo hicimos delante de Dios, mis hermanos, que es lo más importante en nuestras vidas, en ese momento, mis hermanos, quizás no sabíamos, mis hermanos, lo que iba a pasar en nuestras vidas. Quizás no sabíamos por lo que íbamos a pasar en nuestro matrimonio. Pero lo único que había seguro en nosotros es que el Señor iba a estar allí con nosotros porque Él sellaba esa relación. Entonces el matrimonio se vuelve un punto de partida. Piense de igual manera, mis hermanos. Piense de igual manera la fecha de nacimiento de alguno de sus hijos. Piense en la fecha de ellos. El día que nacieron nuestros hijos, mis hermanos, también fue un punto de partida. ¿Por qué? Porque era una nueva etapa para nuestra vida. Porque era un nuevo comienzo. Porque no sabíamos todo lo que el Señor iba a hacer a través de ellos. Porque quizás teníamos temor, miedo de decir, wow, tengo que asumir tremenda responsabilidad. Y eso era un punto de partida, mis hermanos. Lo decíamos ahorita al inicio. Cuando el Señor llama a Abraham, le está dando un punto de partida. Le está diciendo, toma una decisión. 3. Piensa el día, mis hermanos, que usted nació de nuevo. Piensa el día en que genuinamente usted se entregó completamente al Señor. Ese también fue un punto de partida. Piensa el día en que el Señor lo sacó de esas tinieblas, de ese pecado. Piensa en ese día, mis hermanos, en que usted ya no quiso mirar más su pecado. Ahí también hay un punto de partida, mis hermanos. Pero si lo vemos así, mis hermanos, aún el Señor está colocando puntos de partida en nuestras vidas. ¿Cómo así, pastor? Sí, mis hermanos. Aún el Señor nos está llamando a dejar cosas delante de Él. Aún el Señor nos está llamando, mis hermanos, a dejar cosas que son estorbosas para nosotros. Aún el Señor está esperando, mis hermanos. Ayer teníamos en el tiempo de ayuno y compartíamos allá Jueces 6 y veíamos allá en el versículo 18 que el Señor Gedeón le dice, Señor, espérame, voy a ofrecerte una ofrenda. Y el Señor le dice, yo te esperaré, cuando tú vuelvas, yo estaré aquí. Mis hermanos, el Señor aún está esperando ese punto de partida en nosotros. Es decir, el día que nos casamos, el día que nacieron nuestros hijos, el día que nacimos de nuevo, mis hermanos, esos fueron puntos de partida. El día que decidimos obedecer al Señor fueron puntos de partida. Pero el Señor también hoy nos está dando una opción. El Señor hoy nos está dando hoy también una oportunidad. ¿Y cuál es? Hay puntos de partida, mis hermanos. Hay decisiones que no hemos querido tomar. Todavía nos encontramos en un punto. Es como cuando nos buscamos en un centro comercial. Usted se busca en un centro comercial y usted ve un punto y le dice, usted está aquí. Aún el Señor está esperando, mis hermanos, que nosotros tomemos decisiones en nuestras vidas. Mis hermanos, ¿cuántos hombres tomaron puntos de partida en la palabra? Yo creo que todos. Piense un momento en Pablo. Pablo tuvo un punto de partida. ¿Cuándo? Cuando el Señor sale a su encuentro, cuando el Señor lo derriba, cuando el Señor lo hace caer. En ese momento, mis hermanos, Pablo tiene un punto de partida. Y todos nosotros lo tenemos. Y como les decía, aún el Señor espera que nosotros tomemos esa decisión de seguir avanzando, de seguir caminando con Él. Acompáñeme, por favor, al capítulo 5 del Evangelio de Lucas, pero no me separe Génesis 12, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 5, mis hermanos, los invito allí, al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Nos vamos a ubicar allí, mis hermanos, vamos a leer casi todo este capítulo. Evangelio de Lucas, capítulo 5, mis hermanos, título del mensaje, les recuerdo, punto de partida. Y entonces, mis hermanos, cada hombre tuvo que tomar una decisión.
Cada hombre que tuvo que seguir al Señor, que sintió ese deseo de seguir al Señor, mis hermanos, tomó ese punto de partida. Y vamos a ver la historia de dos hombres así, mis hermanos, rápidamente. Y nos hablan de esos puntos de partida. Lucas 5, la pesca milagrosa. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, versículo 5, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que porque soy hombre, ¿cómo? Pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador ¿de quiénes? De hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. Es decir, mis hermanos, que Pedro tuvo un punto de no retorno. Pedro tuvo un punto de no regresar. Y no solo Pedro. Allí nos habla de dos hombres más. Mis hermanos, este era un punto, mis hermanos, de partida para Pedro. Piensen lo siguiente: ¿por qué Pedro le llama maestro al Señor? Pensemos en lo siguiente: ¿por qué Pedro le llama maestro al Señor? Eso quiere decir que, mis hermanos, que Pedro ya conocía a Dios, que Pedro ya había oído a Jesús, de Jesús, que Pedro ya había escuchado todas las maravillas que el Señor estaba haciendo. Pero ¿qué ocurría? Que Pedro no había querido entregarse por completo a Dios. Eso nos lo enseña la palabra. Pedro no quería entregarse completamente al Señor. Y entonces, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos estar en ese mismo punto? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, podemos estar en el mismo sitio, conociendo a Dios, digámoslo así, conociendo a Dios, escuchando de Él, conociendo la voluntad de Él para nuestras vidas, viendo testimonios de hombres, de mujeres, de familias enteras que han sido transformadas, viendo testimonios de sanidad, viendo lo maravilloso que es el Señor? Pero nosotros podemos seguir cruzados de brazos, mis hermanos. Cruzados de brazos, mis hermanos, podemos estar. ¿Por qué? Porque podemos conocer del Señor, mis hermanos, pero no hemos querido tomar esa decisión. No hemos querido hacer como Abraham, dejar nuestra tierra, dejar nuestra familia. No lo hemos querido hacer, mis hermanos. Entonces vemos allí a Pedro tomando una decisión, mis hermanos. Y era una decisión, mis hermanos, que no tenía reversa. Era una decisión que no tenía reversa, que no tenía vuelta atrás. La palabra que nos enseña, el Señor nos dice que todo aquel que coloca la mano en el arado y vuelve atrás no es digno de seguirle a Él. Y entonces nosotros podemos estar en ese punto, mis hermanos. Nosotros nos acostumbramos a estar en una silla y no queremos soltar esa silla. Y lo voy a dar a modo de ejemplo. Piense que usted viene a la iglesia los miércoles, los sábados y los domingos, pero usted se hace en el mismo lugar. Quiere decir, mis hermanos, y es un ejemplo, que usted no quiere soltar ese sitio, que usted no se quiere mover de allí, que usted no quiere seguir avanzando. Entonces piense, mis hermanos, y es a modo de ejemplo, que usted se hace atrás, bien atrás, pero que usted no quiere avanzar. Usted se quedó allí, mis hermanos. Y podemos estar, ¿qué? Mis hermanos, nosotros podemos estar conociendo de Dios. Podemos estar durante mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, pero ¿qué pasa en nosotros? Aún seguimos sin salir. Aún estamos y no queremos soltar. Eso es lo que puede pasar, mis hermanos,
en nuestras vidas. Acompáñeme allí en el mismo capítulo, el versículo 27. Capítulo 5 de Lucas, versículo 27. Llamamiento de Leví. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y dejándolo todo se levantó y ¿qué hizo? Y le siguió. Mis hermanos, ¿por qué podría ser tan fácil para ellos? ¿Por qué podríamos pensar, mis hermanos, que era tan fácil para estos hombres? Miren que no fue tan fácil, digámoslo así, para Pedro. ¿Por qué? Porque todos conocíamos que Pedro, podríamos decir que Pedro era un hombre de temperamento, que Pedro era un hombre, no sé, fuerte, rudo, no sé. Ya sabíamos, Pedro le conocía, pero no le quería seguir. No se sentía preparado, no quería tomar esa decisión. Pero cuando vemos la vida de Leví, mis hermanos, ¿por qué Leví ante la invitación de una vez respondió? Mis hermanos, el Señor necesita hombres con corazones dispuestos. El Señor necesita hombres y mujeres con corazones sensibles a Él. Hombres y mujeres que quieran hacer la voluntad de Él. Y pregúntese por un momento, mis hermanos, ¿por qué sigo en la misma silla? ¿Por qué sigo ocupando el mismo lugar, mis hermanos, como tal? Pregúnteselo. Pero cuando se lo pregunte, mis hermanos, cuando nos lo preguntemos, no nos justifiquemos. No busquemos excusas. Hagámoslo de Abraham. Lo dejó todo y no pensó en nada más. Mis hermanos, nosotros podríamos decir que ¿por qué fue más fácil para Leví que a Pedro? Los dos fueron discípulos del Señor. Leví es Mateo, mis hermanos. Pero ¿qué ocurre? Mis hermanos, es la disposición que hay en nuestro corazón. Es la disposición, mis hermanos, que hay en nuestro corazón. Algunos de nosotros estamos aquí, podemos estar como Pedro, mirándolo, mis hermanos, desde lejos, sabiendo de él, conociendo bien. El ser cristiano es como chévere, el ser cristiano parece que es bien. Yo veo que el Señor transforma las vidas, pero todavía duramos sin dar ese paso de fe, sin querer atravesar la puerta, mis hermanos. Sin querer atravesar la puerta. Cuando yo era servidor, mis hermanos, en la puerta, mis hermanos, había un hombre que se ubicaba siempre a mi lado. Entonces, un día llegué y le dije, llegaba y escuchaba el servicio. Lo escuchaba por ahí media hora y se iba. Un día lo invité a seguir. Le dije, mi hermano, ¿usted por qué no viene y por qué no sigue y escucha el mensaje? Se sienta, recibe. Me dijo, no, así estoy bien. Yo solo paso por aquí, escucho un poquitico la palabra de Dios y sigo mi camino. Mis hermanos, pues yo no era nadie para decirle algo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo decía al inicio. A todos nos puede estar pasando lo mismo. Es decir, algunos han avanzado mucho más que otros. Algunos han tomado decisiones. Algunos vieron el punto de partida y abandonaron todo y siguen caminando con el Señor. Otros, ¿qué hacemos, mis hermanos? Otros seguimos ahí quieticos. Otros seguimos allí justificándonos en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios, pastor, no se preocupe. No se preocupe, yo sigo esperando. Lo decía el pastor esta mañana. ¿Por qué hablar tanto de nuestro llamado, mis hermanos? ¿Y por qué no ponerlo por obra? ¿Por qué no llevarlo a la práctica como tal? Entonces, mis hermanos, el Señor busca hombres así. Pedro le conocía, pero no quería dar ese paso. Le bastó, mis hermanos, le bastó a Mateo una sola palabra del Señor. Versículo 27. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejando todo se levantó y ¿qué? Y le siguió, mis hermanos. Mis hermanos, ¿qué es ese punto de partida? Cuando el Señor está enfrente de nosotros. El Señor estaba enfrente de Leví. El Señor estaba enfrente de Pedro. El Señor estaba enfrente de Abraham. Y hoy estamos delante nosotros del Señor.
Pero mis hermanos, un día estaremos delante también del Señor, allí en el juicio. Y el Señor nos dirá, Miguel, ¿por qué te quedaste en el punto? Miguel, ¿por qué no quisiste avanzar? Lo decíamos, mis hermanos. ¿Qué excusa hay? ¿Qué excusa hay, mis hermanos, delante de Dios? Simplemente, mis hermanos, digamos que Leví también había escuchado de Dios, habían escuchado de Jesús, no se fue detrás de un extraño. Leví ya sabía de su llamado y tomó una decisión al instante, rápida, mis hermanos. Nosotros tememos, nosotros somos dudosos, nosotros quisiéramos una señal del Señor para todo, mis hermanos, como tal. Nosotros quisiéramos una señal. Pero mis hermanos, el Señor nos llama a vivir en fe. El Señor nos llama a vivir no por lo que vemos, sino a vivir por fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Después de que estos hombres llegan a ese punto de partida, después de que Pedro se postra delante del Señor, después de que Leví abandona todo, y Pedro abandona todo, mis hermanos, ellos que sabían en su corazón que nada era más importante que Dios, que nada era más importante que Dios. Mis hermanos, Pedro que dejó su profesión, Leví también dejó su profesión. Pedro era pescador, Leví era estos recaudadores de impuestos. Pedro y Leví, ¿qué dejaron? Dejaron su profesión, dejaron su trabajo, dejaron el dinero, dejaron su familia, dejaron todo por Dios, absolutamente todo. Y esto lo tenemos que tomar con cuidado, porque de pronto usted tiene deseo de separarse y dice, el pastor me habló, me dijo que lo dejara todo. Vaya, hable con el pastor, va, mírelo por Facebook y va a ver que él dijo eso. No, mis hermanos, es ser equilibrados. Cuando el Señor nos dice, mis hermanos, abandonarlo todo, dejarlo todo por Él, como lo hicieron estos hombres, llegar a ese punto de partida y tomar una decisión, el Señor nos pide que lo hagamos de forma equilibrada, de forma sabia, con entendimiento. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, veámoslo rápido. Pastor, ¿tengo que dejar mi trabajo? No. En el caso de un hombre, proveedores somos. Entonces miren que no podemos abandonar nuestro trabajo. ¿Qué nos pide entonces el Señor? Que seamos equilibrados. La palabra de Dios que nos dice que todo tiene su tiempo. Entonces el Señor nos empieza a organizar la vida, mis hermanos. Después de que nosotros tomamos la decisión de ese punto de partida y le decimos, sí, Señor, para las que sea, el Señor empieza a organizar nuestro tiempo. El Señor empieza a organizar nuestra agenda. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que Él está allí en el primer lugar. Él está allí en el primer lugar. Mis hermanos, lo decía creo que hace 15 días. Mis hermanos, ¿por qué hemos dejado de servir? ¿Por qué hemos dejado de servirle a Dios? Porque ese equilibrio al cual el Señor nos llama, esa sabiduría a la cual el Señor nos llama, ¿cómo se diría, mis hermanos? A veces la dejamos de un lado. Es necesario, mis hermanos, tomar decisiones. Es necesario tomar decisiones como tomaron estos hombres. Mis hermanos, cada mensaje que el Señor trae a nuestras vidas, ¿de qué se trata cada mensaje? Mis hermanos, cada mensaje es un punto de partida. En cada mensaje el Señor nos está diciendo, Miguel, tú estás ubicado acá, tú llegaste a la iglesia de esta manera, Miguel. Entras, recibes la alabanza, estás en el tiempo de palabra, pero cuando empieza ese tiempo de oración, toma una decisión, Miguel. Cada mensaje, mis hermanos, es un punto de partida. ¿Y nosotros qué hacemos, mis hermanos? Que en ocasiones queremos seguir en ese mismo punto. Que en ocasiones queremos seguir en ese mismo punto. Yo lo decía alguna vez, mis hermanos. Yo era de los que llegaba tarde para no recibir la alabanza. Yo era de los que llegaba a la alabanza, pero parecía, no sé, mis hermanos, me quedaba firmes.
y volteaba a mirar a mi alrededor. Y yo estaba en mi punto de partida. Y yo estaba en mi punto de partida. Y nunca mi esposa me obligó, nunca mi esposa me dijo, Miguel, levante las manos, abra la boca, Miguel, cante. No. Yo estaba en mi punto de partida, mis hermanos. Yo decía, wow, me siento raro. Pero un día tomé la decisión, mis hermanos. Un día tomé la decisión de levantar las manos. Un día tomé la decisión de aprenderme las canciones. Ese fue mi punto de partida. Y como le he venido diciendo, todos mis hermanos, todos estamos quietos en un punto. Todos. Y todavía seguimos pensándolo. Y todavía seguimos diciendo, ¿será que sí? ¿Será que doy ese paso o no doy ese paso? Es como cuando el agua está fría. ¿Me meto o no me meto? Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros seguimos allí quietos, detenidos, en el punto de partida? Cada mensaje es un punto de partida, cada mensaje es para que salgamos diferente de este lugar. Cada mensaje es para que salgamos diferente de este lugar. ¿Cuántas invitaciones nos ha hecho el Señor? ¿Cuántas invitaciones, por ejemplo, el Señor nos ha hecho de que pasemos hoy al frente? ¿Cuántas invitaciones cuando el predicador, el pastor dice, pasen al frente? ¿Y en nosotros qué pasa? Que algunos se paran y algunos dicen, hoy tomo una decisión, hoy quiero salir, hoy quiero dejar mi tierra, mi parentela, mi padre, hoy tomo una decisión. Pero otros, ¿qué hacemos, mis hermanos? Nos quedamos quietos, nos quedamos quietos. Mis hermanos, mensaje tras mensaje, ¿qué hay finalizando? Yo desde aquí doy los anuncios, o mi esposa da los anuncios, ¿y qué decimos? Personas que han llegado por primera vez y que quieren hacer parte de la membresía de Casa de Amor y Restauración, parte de la iglesia. Levanten la mano, pónganse de pie. Miren que nos cuesta, mis hermanos, tomar una decisión a sabiendas que va a ser de beneficio para nuestras vidas, mis hermanos, como tal. Va a ser de beneficio para cada uno de nosotros. Mis hermanos, ya memorizamos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero no queremos caminar en pos de ella, mis hermanos. Mis hermanos, un punto de partida es empezar de nuevo, comenzar de nuevo. Acompáñeme al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Acompáñeme allí al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos, como tal. Lamentaciones, mis hermanos, libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22. Dice así la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, ¿qué es un punto de partida, mis hermanos? Un punto de partida, mis hermanos, es cada día que nos da el Señor. Es decir, mis hermanos, cada día es diferente, cada día el Señor lo hizo con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito por el cual el Señor nos hizo este día, digámoslo así? Mis hermanos, ¿qué busca el Señor siempre de nosotros? Mis hermanos, la paciencia de Dios, mis hermanos, no la comprendemos, no la vamos a entender nunca. La paciencia de Dios es demasiado amplia, demasiado larga. Longanimidad se llama eso. Pero ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Esa paciencia del Señor nos da un nuevo día. ¿Para qué? Para que las cosas sean diferentes en nosotros. Para que las cosas sean diferentes en nosotros. Lo decía yo al inicio. Mis hermanos, ¿quién no está cansado de vivir la misma situación? ¿Quién no está cansado de vivir la misma situación? Hay hombres, hay mujeres en este lugar, mis hermanos, que están cansados de vivir lo mismo, que están cansados de vivir, de tener el mismo resultado, de vivir bajo la misma consecuencia,
que pueden estar cansados porque su pareja no cambia, que pueden estar cansados, mis hermanos, porque sus hijos siguen el mismo punto, que pueden estar cansados porque ven su matrimonio en el mismo lugar, que pueden estar cansados porque sienten que ese llamado nunca ha avanzado, ese llamado. Mis hermanos, la misericordia del Señor cada mañana sobre nuestra vida es un punto de partida. Si hoy estamos vivos, mis hermanos, yo a veces me pregunto por la noche, mis hermanos, si voy a amanecer al otro día. Yo a veces me lo pregunto, mis hermanos. Yo le digo, Señor, en tu misericordia regálame un día más de vida. Esa es mi oración en las noches. Tu misericordia regálame un día más de vida, Señor. El Señor me dice, ok, Miguel, no hay lío. No hay lío, Miguel. Yo te doy un día más. Pero mis hermanos, ¿para qué el Señor nos da un día más? Para seguir en lo mismo, mis hermanos. Para seguir en lo mismo. Y cuando hablo de seguir en lo mismo, estoy hablando de seguir en contravía de Dios. Porque si usted es un hombre de Dios allí metido con el Señor, pues el Señor sí nos da un día más de vida para seguir en lo mismo. Pero cuando el Señor nos dice, ¿para qué un día más de vida, Miguel? Para que sigas en el mismo pecado, para que sigas haciendo las mismas cosas, para que sigas tratando a tu mujer de esa misma manera, para que sigas pecando, para que sigas huyendo a mi llamado, para que sigas huyendo a mi voz, para que sigas andando en tu voluntad. Entonces, mis hermanos, cuando uno lee allí el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, estos versículos tienen que abrirle los ojos a uno, mis hermanos. ¿Por qué? Decirle, wow, Señor, grande es tu fidelidad, grande es tu misericordia. ¿Por qué? Porque, Señor, yo siento tremendo pecador, tú sigues en tu paciencia allí esperándome. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Mis hermanos, ¿el Señor perdona nuestros pecados? Claro que sí. Claro que sí. La palabra dice, el Señor no desprecia, Salmo 51, mis hermanos. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Eso dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? El Señor nos perdona, mis hermanos, porque Él nos ama. Pero el Señor también está esperando en que nosotros, el Señor también nos está diciendo, listo, Miguel, yo te perdono, otra vez la embarraste, listo, no hay lío, yo te perdono. Pero ¿cuándo vas a abandonar el pecado? ¿Pero cuándo vas a tomar esa decisión? ¿Pero cuándo vas a dejar todo atrás, Miguel? Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, nos damos cuenta que si el Señor nos da un día nuevo, no es para seguir andando en nuestra voluntad, no es para seguir andando en nuestra agenda, no es para seguir andando en contravía de Él, no es para seguir andando en rebeldía, sino es para sujetarnos completamente a Él. Mis hermanos, piensen que el llamado del Señor a Abraham, ¿cuál sería? Vete de las cosas, Miguel. Vete del pecado. Vete de lo que te estorba. Vete de lo que obstaculiza mi relación contigo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Abraham le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de tu padre. A nosotros nos está diciendo, vete de todo aquello que te aparta de mí, que te aparta de mi voluntad. Mis hermanos, el Señor siempre toma la iniciativa. Es decir, la palabra de Dios que nos dice que el Señor nos escogió, que el Señor nos eligió, que el Señor nos amó primero, que el Señor nos buscó, que sus misericordias nos alcanzan. Pero a nosotros también nos falta tomar la iniciativa, mis hermanos. A nosotros también nos falta, mis hermanos, ser coherentes. Es decir, retribuir lo que nos han dado. Pagar bien por bien, mis hermanos. Mis hermanos, ¿para qué un día más de vida si queremos seguir en lo mismo? ¿Para qué un día más de vida si queremos seguir en lo mismo? El día miércoles
Compartíamos sobre la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 28. No lo busquen, mis hermanos. Y en esta carta Pablo nos habla de lo siguiente. Pablo nos habla, le dice, el que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje. Y que cuando trabaje ayude al necesitado. Entonces el Señor, ¿a qué nos está llamando, mis hermanos? El Señor nos dice, toma una decisión. ¿Cuántos de aquí hemos robado? Pero no para que levante su mano. No para que levante su mano, mis hermanos. Entonces usted podría decir, esa palabra no es para mí, pastor, porque yo no he robado. Pero entonces piense en Transmilenio un ratico si usted se ha colado. O piense si usted ha tomado algo de su trabajo. O piense si usted no trabaja juiciosamente allí en su trabajo. En ese momento podríamos decir, mis hermanos, que estamos tomando lo que no es nuestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Pablo nos dice, el que robaba, que ya no robe más, sino que trabaje. ¿Y esto qué quiere decir? Que si la misericordia llega sobre un hombre que robaba, mis hermanos, y el Señor empieza a transformar el corazón de ese hombre tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? No robar más. Y ese hombre tiene que hacer frutos. ¿Y cuál es ese fruto? Ayudar al necesitado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, mis hermanos? Pensemos en lo que nosotros no hemos dejado de hacer. Pensemos, mis hermanos, en lo que nosotros no hemos dejado de hacer. Mis hermanos, piensen en sus palabras. Piensen en lo que hacemos. Piensen en lo que estamos escuchando. Piensen en lo que estamos viendo. Piensen cómo estamos tratando a nuestra esposa. Piensen ustedes, chicas, cómo nos están tratando a nosotros. Y pensemos nosotros como padres, cómo estamos tratando a nuestros hijos. La misericordia de Dios representa un punto de partida cada mañana, cada día, pero no para seguir haciendo lo mismo. Pero ¿qué nos damos cuenta cuando el Señor nos habla, mis hermanos? ¿Qué nos damos cuenta cuando el Señor nos habla? Que nos estamos levantando por la mañana. Que quizás en la mañana obviamente le estamos diciendo, gracias Señor por el día de vida que me das. Gracias Señor por el día de vida que me das. Gracias por ese aliento de vida sobre mi vida. Pero nos damos cuenta que seguimos haciendo lo mismo. Es decir, que seguimos allí en el mismo punto, mis hermanos, sin tomar una decisión. El punto de partida, mis hermanos, es cuando dejamos a un lado todo lo que nos estorba. Miren, mis hermanos, debemos tomar decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones, mis hermanos. Todos los días estamos tomando decisiones. Pero debemos tomar una decisión honesta. Debemos tomar una decisión duradera. Debemos tomar una decisión no en nuestra carne, sino en la fortaleza del Señor, en su Santo Espíritu. ¿Y cuál es? Póngase a pensar, mis hermanos, examine un momento su corazón, revise su corazón, pese su corazón en este momento y usted allí solito pregúntese qué es lo que usted no ha querido dejar. Piense o pensemos, mis hermanos, yo también entro allí en ese juego porque es para todos. Pensemos en lo que no hemos querido dejar, mis hermanos. Usted puede decir, un hombre puede decir, wow, Señor, el alcohol ya nos enseñorea de mí. Pero quizás hay cosas que sí se están enseñoreando. Un hombre dice, el alcohol, ya, el cigarrillo no me gusta, pastor, ya lo he dejado. Pero entonces yo le preguntaría a ese hombre, bueno, ¿y cómo estás tratando a tu esposa? ¿Y cómo estás tratando a tus hijos? ¿Y cómo te estás comportando en el trabajo? Entonces, un ejemplo, ese hombre va a guardar silencio. Porque dice, wow, por misericordia, el Señor me ha permitido abandonar estas cosas, pero veo que todavía hay en mí cosas, que todavía me encuentro allí en el mismo punto, mis hermanos, como tal. El Señor nos llama ¿a qué? A dejar esas cosas que nos estorban. A dejar esas cosas que nos estorban. Yo les dije, no me vayan a apartar Génesis 12. Vamos a Génesis 12 nuevamente. Vamos a ir al libro de Génesis 12.
Versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo ¿qué? Te mostraré. Mis hermanos, quiz. ¿Obedeció completamente Abraham al Señor? No, muy bien, 5 para todos. Muy bien, muy bien. Muy bien, mis hermanos. Voy a hablar de ustedes mañana en el colegio. Mis hermanos, 5 para todos, genial. ¿Qué es lo que ocurre, mis hermanos? Abraham también tenía que soltar algo. Abraham también tenía que dejar algo, mis hermanos. Nuestra obediencia se vuelve parcial. Nuestra obediencia se vuelve a medias. ¿Por qué? Lo decíamos ahorita. Señor, yo ya no tomo. Señor, yo ya no fumo. Señor, yo ya no soy mujeriego. Gracias a Dios. Pero el Señor todavía me está pasando este problema en el trabajo. No me gusta trabajar. Señor, todavía no estoy tratando a mi esposa como vaso frágil. Sí, ven, mis hermanos, que hay cosas que debemos dejar. ¿Y cuál era la cosa que tenía que dejar? Eso suena raro. Pero ¿qué era aquello que tenía que dejar Abraham? Tenía que dejar a Lot, mis hermanos. El Señor nos pide que dejemos ciertas cosas atrás, mis hermanos, que no son buenas para nosotros. Vaya allí conmigo un capítulo adelante, Génesis 13, versículo 5. Génesis 13, versículo 5, y dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer desde el inicio. Abraham y Lot se separan. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Mis hermanos, hay un punto de partida. Hay un punto de partida. El día que el Señor nos llamó, empezó ese punto de partida. El día que nosotros dimos ese paso de fe es el punto de partida. El día que usted quiere que el Señor organice su vida y usted empieza allí por el matrimonio, ese es el punto de partida. Usted toma una decisión. Pero así también como hay puntos de partida, hay cosas a las cuales también que tenemos que darles un punto final. Punto final, mis hermanos. Hay cosas en las cuales nosotros también tenemos que cerrar capítulos. Mis hermanos, ¿qué hace Abraham aquí, mis hermanos? Vaya conmigo al versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, ¿después de qué? Después que Lot se apartó ¿de quién? De él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre aquí, mis hermanos, como tal? Mis hermanos, el Señor nos llama también a colocarle punto final a las cosas. Es decir, mis hermanos, el Señor también nos llama, tomamos una decisión para avanzar con Dios. Estamos en el punto de partida y tomamos una decisión para avanzar con el Señor. Pero el Señor también nos dice, mis hermanos, que para empezar a caminar con Él también tenemos que ponerle punto final a las cosas. Entonces, ¿esto qué quiere decir?
Mis hermanos, ¿qué estaba evitando? ¿Por qué Abraham, mis hermanos, permitió que Lot escogiera primero? ¿Por qué Abraham permitió que Lot escogiera primero? Lo dice la palabra, porque quería evitar un qué. No haya altercado entre nosotros dos, entre los pastores y los tuyos, porque somos qué, hermanos. Entonces, mis hermanos, Abraham estaba evitando tener un altercado. Abraham le quería poner punto final a esto. Abraham le dice a su sobrino, le dice: hasta donde tú cojas, yo cogeré en dirección contraria y punto. Y no más. Nosotros le hemos dicho así al pecado. Nosotros les hemos dicho así a esa área de nuestra vida. Mis hermanos, yo oraba al Señor y yo le decía al Señor: aparta de mí lo que no es tuyo. Aparta de mí. Yo le decía así: aparta, así como apartas el sur del norte, el oriente al occidente, apártalo. Mis hermanos, Abraham, que quería evitar un altercado, una pelea, una contienda. Yo le voy a hablar a los esposos, o el Señor le va a hablar a los esposos, yo no. Usted ya le puso punto final a las contiendas con su esposo o con su esposa, y no responda. Respóndalo allí en su corazón. ¿Qué podríamos decir, mis hermanos? Lo decía ahorita. ¿Qué es pecado? El Señor nos llama a que le pongamos punto final al pecado. ¿Y qué es pecado? Todo aquello que sea contrario a la voluntad de Dios. Todo eso es pecado. Mis hermanos, yo podría decirle: le hemos puesto punto final al pecado. Entonces cada uno de nosotros examina, prueba allí su corazón y dice: wow, sí, pastor, no, pastor. Aunque fundamentalmente tenemos que decir: sí, Señor, no, Señor. Mis hermanos, ¿se sigue peleando con su esposa o con su esposo? Abraham quería evitar un altercado. Por eso le dice a Lot: escoge tú. Y en ese momento Abraham muere a sí mismo. Abraham tenía el derecho de pedir, pero Abraham muere a sí mismo y le dice: toma tú. Los altercados, porque son entre parejas, mis hermanos. Porque queremos tener la razón. Porque queremos ser nosotros los que tenemos la razón. Porque queremos imponer nuestra autoridad, porque queremos imponer nuestra voluntad, mis hermanos. Y hoy el Señor, ¿qué nos está diciendo? Miguel, colócale un punto final a eso. Colócale un punto final a eso. Para contender, para pelear, se necesitan dos. Miguel, cierra tu boca. Miguel, perdona. Miguel, no mires a tu esposa como tu enemiga. Ámala, porque yo te envié a que la amaras. Mis hermanos, miren cómo el matrimonio nos muestra que también hay cosas que no hemos dejado allí. Todavía pueden haber esposas que no han cerrado el capítulo de una infidelidad. Todavía hay esposas que no han perdonado. Todavía hay esposos, mis hermanos, que pueden seguir haciendo su voluntad, que pueden seguir golpeando a su esposa, que pueden: yo no la golpeo, pero usted supiera cómo le hablo, pastor. Mis hermanos, hay cosas que debemos dejar. Hay cosas que el Señor demanda que las debemos dejar. ¿Y por qué el Señor quiere que las dejemos? ¿Por qué el Señor quiere que las abandonemos, mis hermanos? Porque son estorbosas, porque son pesadas, porque no nos dejan avanzar a la velocidad que Él nos quiere llevar. El Señor nos quiere llevar a pasos de gigante, pero nosotros no queremos soltar. Entonces, si usted en algún momento se identifica con lo que el Señor colocó en mi corazón en el momento de preparar el mensaje, esto no se trata, mis hermanos. Esto no se trata de que nosotros nos asombremos, digamos, ¿será que algo está pasando así en la iglesia? No.
Se trata, de, mis hermanos, de mirarnos a nosotros mismos. Porque hablé solo del hogar. Porque hablé de los esposos que aún contienden, que aún pelean, que aún quieren seguir teniendo la razón, que aún no han muerto, que siguen ese mismo punto, que llevan 10 años casados, pero que durante los 10 años siguen contendiendo, siguen en lo mismo, siguen repitiendo ciclos. Mis hermanos, el Señor nos pide que soltemos cosas. ¿Para qué? Para avanzar. Y el primer renglón, mis hermanos, allí del versículo 14 es totalmente diciente. Habló Jehová a Abraham después de que Lot se apartó. Entonces usted se pregunta, ¿por qué no he avanzado? ¿Por qué todavía estoy acá en el mismo punto de partida, pastor? Primero, porque no he tomado la decisión. Porque no he tomado la decisión. Mis hermanos, ¿por qué no tomamos decisiones? Porque escuchamos más la voz del hombre que la voz de Dios. ¿Para qué pedimos consejería si no hacemos caso? ¿Para qué pedir una consejería si yo quiero seguir en mi voluntad, si yo quiero seguir escuchándome? Mis hermanos, digámoslo así, ¿por qué no tomamos decisiones? Porque podemos estar escuchando la voz de nuestra pareja. ¿Por qué no estamos tomando decisiones? Porque estamos escuchando la voz de nuestros hijos. ¿Por qué no estamos tomando decisiones? Y mucho cuidado con esto. Porque quizás estamos escuchando hasta el mismo pastor. Y no estoy hablando que escuchar al pastor sea malo, mis hermanos. Pero todos sabemos que hay pastores que el Señor tenga misericordia de ellos porque se han apartado. Entonces, mis hermanos, no tomamos decisiones por eso. Porque queremos seguir escuchando al hombre. Ya sea a nuestra pareja, a nuestros hijos o a nosotros mismos. Y no la voluntad de Dios. Mis hermanos, un punto de partida es cuando hoy el Señor nos trae a este lugar. Usted en ocasiones me escucha decir, ¿cómo quiere salir esta mañana de aquí? Usted quiere salir, mis hermanos, en la misma posición, en la misma condición, con el mismo pensamiento, en el mismo pecado. ¿O usted quiere salir dando un paso de fe? ¿O usted quiere salir dando un paso de fe, mis hermanos? Mis hermanos, gloria a Dios. Piense que nuestra vida es como un parqués. Algunos todavía seguimos en la cárcel. No sacamos pares. Algunos de nosotros todavía estamos en la salida y no nos movemos. Algunos estamos en el seguro y no nos queremos mover. Mis hermanos, ¿cómo queremos salir de este lugar? El Señor nos llama ¿a qué, mis hermanos? El Señor nos llama a cerrar capítulos. Entonces al hombre le dice, deja el alcohol, deja el cigarrillo, deja las conversaciones malavidas, deja la pornografía, deja el mundo. Es lo que nos dice el Señor. Cierra ese capítulo, toma una decisión, ponle un punto final. A las mujeres les puede estar diciendo, deja las charlas motivacionales, es decir, la cantaleta. Menos mal no lo dije. Deja las charlas motivacionales con tu esposo, con tus hijos. Deja el chisme. Refrena esa lengua. Son capítulos que nosotros debemos cerrar, mis hermanos. Hoy es un punto de partida. ¿Y cómo empezamos a caminar en ese punto de partida, mis hermanos? Cuando reconocemos allí en lo más profundo de nuestro corazón que esa es la situación que estamos viviendo, que esa es la situación que estamos pasando. Cuando reconocemos, mis hermanos,
cuando no lo ocultamos más, cuando lo colocamos delante del Señor, cuando le decimos, Señor, mira, esto es lo que me está pasando, Señor. Esto es lo que me está pasando, Dios. Esta es mi situación. Estas son mis circunstancias. Cuando le decimos, Señor, estás tan cerca de mí, que me conoces tanto, que no puedo decir nada más, Señor. Solo quiero abrir mi corazón, solo quiero guardar silencio. Señor, ya me cansé de vivir esta situación. Señor, ya me cansé de vivir en la misma circunstancia. Señor, ya me cansé de que mi vida no tenga un cambio, Señor. Ya me cansé, Señor. Y en ese momento, ¿qué pasa? Mis hermanos, cuando nosotros reconocemos, mis hermanos, esto delante de Dios, cuando nosotros reconocemos que hoy es un punto de partida, que cada mensaje es un punto de partida, que todos estamos llamados a dejar algo y empezar a caminar con el Señor, empezar a avanzar con Él, estamos entregando esa situación en nuestras manos. Si una pareja de esposos contienden día tras día o con cierta regularidad, es momento de reconocer el error, el pecado, y colocarlo en manos de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya no queremos seguir viviendo esa misma situación. Recordemos, mis hermanos, que no somos espectadores de nuestro proceso. Recordemos que no solo somos allí los que se quedan de cruzados de brazos viendo cómo el Señor hace. Recordemos, mis hermanos, que un punto de partida es tomar una decisión. Que un punto de partida es salir de nuestra comodidad. Que un punto de partida, mis hermanos, es ser obedientes a Dios. Que un punto de partida es ponerle punto final a las cosas. Yo quiero invitarlo a que usted se coloque sobre sus pies. Yo quiero invitarlo a que se coloque usted sobre sus pies. Yo quiero invitarlo, mis hermanos. ¿Cómo empezamos a avanzar con Dios, mis hermanos? ¿Cómo empezamos a avanzar con Dios? Cuando nosotros reconocemos allí en nuestro corazón lo que nosotros tenemos. Mis hermanos, el Señor nos conoce bastante. El Señor nos conoce perfectamente, mis hermanos. El Señor sabe lo que está pasando en cada uno de nosotros, sabe lo que está pasando en este momento por nuestros pensamientos, por nuestro corazón. El Señor sabe, mis hermanos, si no queremos hoy entregarle a Dios aquello de lo que nos está pidiendo hace mucho tiempo. El Señor sabe si nos falta decisión en nuestras vidas. El Señor lo sabe. El Señor, mis hermanos, digamos que en su misericordia, el Señor en su bondad, quiere cambiar esa situación en nuestras vidas. Pero el Señor no nos obliga. Pero el Señor no nos llama allí, el Señor no nos toma la fuerza. El Señor empieza a hablar a nuestro corazón. Y ese es el propósito de su palabra. El Señor empieza a hablar a nuestro corazón y el Señor empieza allí a tocar nuestro corazón. Entonces el Señor nos habla de reconocer, y reconocer, ¿qué es, mis hermanos? Reconocer es cuando abrimos nuestros labios. Amado Señor, hoy te damos gracias, Padre Celestial. Hoy te damos gracias por tu misericordia, mi Dios. Hoy te damos gracias, amado Señor, porque nuevamente tú hablas a nuestra vida, mi Señor. Hoy te damos gracias porque vemos tu voluntad día tras día en nosotros, mi Señor. Son nuevas cada mañana, Señor, bendito Dios, tus misericordias, Señor. Cada mañana que tú nos das, Padre Celestial, es un regalo, Señor amado Dios.
Cada mañana que tú nos das, Padre Celestial, es un nuevo tiempo, Señor, es un nuevo empezar, es un punto de partida, Señor. Y es un tiempo para no seguir caminando de la misma manera, mi Señor. Es un tiempo, Padre Celestial, para no seguir haciendo nuestra voluntad, Señor. Es un tiempo, Padre Celestial, para rendirnos totalmente a ti, mi Señor amado Dios. Y hoy podemos reconocer en nuestro corazón, Padre Santo, que nos falta esto, mi Señor. Nos falta, Señor bendito Dios. Por tu misericordia, Padre Celestial, tú nos has salvado, Señor. Por tu misericordia, Padre Santo, tú nos has apartado del pecado, Señor bendito Dios. Pero en tu misericordia, Señor, en tu amor que es infinito, también tú nos mandas a seguir caminando contigo, a seguir avanzando, Señor amado Dios. Hoy tenemos que reconocer, Padre, allí con nuestro corazón, Señor amado Dios, que nos hemos quedado quietos, que nos hemos quedado detenidos, que nos hemos quedado estancados, Señor bendito Dios. Padre amado de la gloria, obra en nuestras vidas, amado Señor. Toca allí nuestro corazón, mi Señor amado Dios. Toca allí nuestra vida, Padre Celestial. Toca hoy la vida de hombres y mujeres, amado Señor, de familias enteras. Toca la vida de matrimonios, de hogares, Señor. Toca la vida de los jóvenes, Padre Celestial. Toca mi vida, Señor. Toca la vida de mis hermanos, amado Dios. Porque a todos nos has dado un punto de partida, mi Señor amado Dios. Ese punto de partida, Señor, empieza cuando nos rendimos a ti, Señor bendito Dios. Cuando no queremos seguir viviendo según nosotros, sino según tu voluntad, Señor. Ese punto de partida empieza cuando renunciamos a nosotros mismos, Señor. Y tú nos llamas a avanzar, y tú nos llamas a salir, mi Señor. Y tú nos llamas a tomar una decisión, Padre Celestial. Y tú nos llamas a dejarlo todo, a abandonarlo todo, Señor. Y tú nos llamas a no recordar más nuestro pasado, Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y de la misma manera tú nos hablas a nosotros, mi Señor amado Dios. De la misma manera hoy tú nos estás hablando a nosotros, Señor. A dejarlo todo, Señor, delante tuyo, Señor. A dejar todo, Señor, en tu presencia, Señor, delante de ti, Padre Celestial. Hay un punto de partida en nuestras vidas, mi Señor amado Dios. Te damos gracias, amado Padre Celestial, porque tú nos has llevado, Señor. Tú has caminado con nosotros, Señor bendito Dios. Pero tú no quieres, Padre Santo, que nos detengamos, Señor. Tú no quieres, Señor bendito Dios, que retrocedamos. Tú no quieres que miremos atrás, sino que miremos lo que tú tienes delante para cada uno de nosotros, para nuestras familias, amado Señor, para nuestras generaciones. Abraham debería tomar una decisión, y la decisión que tomaba Abraham no era solo por él, eran por sus generaciones, por todas esas generaciones que serían benditas en él, Señor amado Dios. Y de la misma manera hoy tú nos hablas a nosotros. Nos hablas como padres, nos hablas como hijos, nos hablas como hombres, como mujeres, amado Señor, mi bendito Dios. Padre, estamos ubicados, parados allí, detenidos en un punto, Señor bendito Dios. Perdónanos si no hemos tomado esa decisión, Padre Celestial. Perdónanos, amado Señor, si hay temor en nosotros, mi bendito Dios. Perdónanos si nos ha faltado fe, si nos ha faltado confianza en ti, mi Señor bendito Dios. Si no hemos creído a tus promesas, si no hemos creído a tu voz, amado Señor. Perdónanos, Padre Santo. Hoy venimos a ti, Señor. Hoy eres tú quien nos ha traído, Señor. Hoy eres tú quien nos ha traído, Señor amado Dios. Y nos ha traído con un propósito, Señor, de seguir avanzando, de soltar, de dejar, de abandonar. Amado Señor, hemos avanzado, claro que sí, mi Señor, hemos avanzado por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu mano que nunca se ha separado de nosotros, por tu Santo Espíritu que nos fortalece día tras día, Señor. Pero hay áreas de nuestras vidas, Padre Celestial, que hoy delante tuyo reconocemos. Hay áreas de nuestras vidas, Santo de Israel, que aún sabemos que estamos allí detenidos, mi Señor amado Dios. Quizás el pecado ya nos enseñorea de nosotros, mi Señor. Tú has traído libertad a nosotros de ese pecado, Señor. Pero ¿qué hay de las otras áreas? ¿Qué hay de las otras áreas? Aún que sigue allí en nosotros. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son nuestros hechos? ¿Cómo son nuestras acciones delante de ti, mi Señor amado Dios? Hay cosas que no hemos querido soltar, Padre Celestial. Pero tu palabra dice, mi Señor amado Dios, que donde está tu Espíritu, mi Señor, hay libertad, Señor amado Dios.
Hay libertad, Padre Santo. Y hoy tú abres esa cárcel, Señor. Hoy tú abres esa celda, esa prisión en cada uno de nosotros, Dios. Hoy tú la abres, amado Señor. Pero nuestro deber es salir de ella, Señor. Nuestro deber es dar ese paso de fe, mi Señor. Por eso, Padre Celestial, no quiero seguir en silencio, mi Señor amado Dios. Por eso, Padre amado de la gloria, no quiero seguir en silencio, Señor. Por eso, amado Dios, quiero hoy abrir mis labios, Señor. No quiero seguir de la misma manera, Señor. No quiero seguir viviendo las mismas circunstancias. No quiero seguir viviendo las mismas circunstancias. Hoy tomo una decisión, Padre Santo. Hoy quiero dar ese paso de fe, mi Señor amado Dios. Hoy quiero dar ese paso de fe, mi Señor amado. Hoy no quiero escuchar más mi voz. No quiero escuchar más la voz del enemigo, mi Dios. Hoy quiero escucharte a ti, Padre Santo, porque eres tú quien me ha traído a este lugar, Señor. Eres tú quien está obrando en mi vida. Eres tú quien está haciendo en mi vida, Señor. Eres tú quien hace todo nuevo en mi vida, Señor. Eres tú quien transforma circunstancias, situaciones, Señor. Mi deber, Señor, es abrir los labios, Señor. Mi deber es, Señor, reconocer, Señor, que hay algo en mí, Señor. Mi deber es reconocer, Señor amado Dios, que hay algo en mí, Señor, que no he querido soltar, que me tiene detenido, que estoy en el mismo punto de partida, mi Señor amado Dios. Padre de la gloria, hoy lo presento en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Hoy presento a tus hijos, Padre Celestial. Hoy presento a tus hijos. Hoy presento a las familias, mi amado Señor. Hoy presento a cada hombre, a cada mujer, Señor amado Dios. Tú sabes cómo está nuestro corazón, Señor. Tú sabes si nos hemos quedado allí detenidos, Padre Santo. No queremos seguir viviendo igual, Señor. Hoy queremos colocarle un punto final allí, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, Dios. Hoy queremos dejar todo orgullo, Padre Santo. Hoy queremos dejar toda altivez, toda soberbia, Padre Celestial. Padre, hoy confesamos nuestro pecado delante tuyo, Señor, delante de tu altar, Padre Celestial. Hoy confesamos nuestro pecado en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Dios.
que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré. Vamos, iglesia, vamos a decirle lo único que quiero. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré. Lo único que quiero, Señor, lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré tu amor, amor, que eres canto, limpio, la vida eterna, tu camino, hace tengo siempre cantaremos a ti. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré. Es lo único, Señor. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Y por siempre cantaré de tu amor. Dígale lo único que quiero.
Lo único que quiero es adorar. Lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorar. Lo único que quiero es adorar. Por siempre cantaré de tu Amado Señor, Padre de la Gloria, sigue obrando en nuestras vidas, amado Señor. Sigue haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Síguete moviendo como tú quieras, Padre Celestial. Tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor amado Dios. Es tu voluntad, Señor bendito Dios, perfecta sobre cada uno de nosotros, sobre tus hijos, mi amado Dios. Padre, hoy en el nombre poderoso de tu Hijo te damos gracias, mi Señor, porque tú traes libertad en nuestras vidas, Señor. Porque tú nos afirmas, Señor, porque tú nos das fortaleza para tomar decisiones, amado Señor. Porque tú nos das, Señor, hoy esa fortaleza, mi Señor, para apartarnos, para cerrar capítulos, para poner punto final a ciertas áreas de nuestras vidas, Señor, que detienen nuestro caminar, Padre Celestial. Hoy lloramos, amado Señor, hoy intercedemos, Señor bendito Dios, no solo, Padre Santo, por nuestras vidas, por esas áreas, Señor, que hoy reconocemos delante de ti, Señor.
sino que también oramos, amado Señor, por ese hijo, Señor, por esa hija, Señor, por ese esposo, Señor, amado Dios, por esa esposa, por ese padre, por ese hermano, Señor, que aún sigue allí, Señor, bendito Dios, quizás esclavizado, Señor, allí encarcelado, Padre Celestial. Hoy lloramos, Padre Santo, hoy levantamos una oración como hijos tuyos, como iglesia, Señor. Padre, así como abriste esa prisión en nuestras vidas, ábrela en cada una de esas vidas, Señor, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor bendito Dios. Hoy clamamos a ti, Señor, por ello, mi Señor. Padre, hoy es un punto de partida, Señor. Hoy es un punto para empezar de nuevo, Señor bendito Dios. Hoy es un punto para dejarlo todo, Señor, e ir en pos de ti, Señor bendito Dios. Hoy queremos renunciar a todo, Señor bendito Dios, en nuestras vidas, Señor, y queremos seguirte, mi Señor amado Dios. Padre, sigue obrando, síguenos llenando de tu Santo Espíritu, Señor bendito Dios. Aún al salir de este lugar, sigue hablando a nuestras vidas, síguenos llenando, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos, mi Señor. Gracias te damos por la libertad que tú traes a cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias te damos por lo que tú estás haciendo aquí en nuestras vidas, Señor. Por lo que haces allí en los hogares, Padre Celestial. Por lo que haces en cada corazón, Señor, que hoy renuncia a sí mismo y que se rinde a ti, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, mi Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, los invito allí a que tomen asiento. Vamos a seguir allí orando, mis hermanos. Lo invito allí, si usted está en familia, mis hermanos, lo invito a que pueda tomar allí a su esposa, a sus hijos. Y vamos a orar, mis hermanos, por la iglesia, y vamos a orar por este tiempo de ofrenda, por este tiempo de diezmo. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, mi bendito Dios. Te damos gracias porque tú tienes bajo control nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, mi Señor amado. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Padre, porque eres tú quien trae la provisión a nuestro hogar, a nuestra mesa, a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, Padre Celestial. Eres tú quien trae esa provisión, Señor. Te damos gracias, Padre, por nuestro empleo, por nuestro trabajo, mi Señor amado Dios, por nuestros jefes, por nuestros compañeros, amado Señor, por nuestra empresa, por nuestros empleados, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos llamaste, Señor, y hoy podemos sembrar aquí en tu reino para tu gloria, para que tu palabra siga siendo llevada, Señor, para seguir sosteniendo allí tu obra, Padre Celestial. Y te damos gracias, mi bendito Dios. Por eso hoy presentamos esta provisión, Señor amado Dios, esta ofrenda que tú has colocado en el corazón de cada hijo tuyo, de cada hogar, mi Señor amado Dios. Padre, conforme a tu voluntad, que seas tú multiplicándola, Señor bendito Dios. Tú conoces las necesidades de tu iglesia, de tu casa, mi Señor amado Dios. Padre, hoy las colocamos delante de ti, Señor. Tu palabra dice que tú suples cada una de nuestras necesidades, que tú las conoces, amado Señor. Por eso, Padre, hoy presento tu iglesia y presento los hogares de mis hermanos, amado Señor. Si hay situaciones económicas, si hay situaciones de escasez, si hay situaciones de enfermedad, Señor, situaciones allí en el matrimonio, de conflictos, amado Señor, hoy presentamos cada una de estas situaciones delante de ti y descansamos en esa perfecta voluntad, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos sembrar en tu casa, en tu reino, mi Señor amado Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, mientras mis hermanos van pasando allí, yo quiero darle varios anuncios, mis hermanos, como tal. Y bien, mis hermanos, recordemos que hoy empezaron estos nuevos tiempos de servicio. Recordemos nuestros horarios, mis hermanos. Los horarios los domingos quedaron a las 7 y a las 10 de la mañana. 7 y 10 de la mañana, mis hermanos, como tal. Los días miércoles seguimos allí a las 6 de la tarde. Los días sábados seguimos a las 9 de la mañana. Seguimos con nuestros tiempos de oración los martes y los viernes a las 6:30 de la mañana. Todos invitados, mis hermanos, como tal. Esos son nuestros horarios. Los horarios para jóvenes, amados. Los horarios para los jóvenes empiezan a partir de las 10 de la mañana. Es el tiempo de servicio para nuestros jóvenes. 10 de la mañana como tal. Y bien, mis hermanos, voy a dar unos anuncios bien importantes. Discipulado con el pastor Diego, ese discipulado de liderazgo práctico, mis hermanos, empieza a partir del día de mañana, 14 de agosto, a las 7 de la noche. Recordemos que son 4 clases el primer mes. 4 clases, 3 clases virtuales y una clase presencial. Las inscripciones todavía allí siguen abiertas, mis hermanos. Recuerden que cada mes tiene un costo de 50,000 pesos.
Pastor, ¿y para qué son esos 50,000 pesos? Mis hermanos, recordemos que esto apoya el ministerio de evangelismo, todo, mi Señor, todos mis hermanos. Los productos Kiria, por ejemplo, o los productos como los libros, mis hermanos, como tal, las Biblias, los obsequios cristianos tienen un propósito y es apoyar, mis hermanos, la obra de evangelismo. Es decir, que si usted tiene ese llamado, mis hermanos, si usted tiene ese llamado, si usted quiere seguir allí aprendiendo de Dios, le invitamos. Allí usted se puede escribir al finalizar con mi esposa. Mis hermanos, de igual manera, el discipulado para bautizo empezó esta mañana a las 7 de la mañana. El discipulado de bautizo empezó este domingo a las 7 de la mañana y también las inscripciones están abiertas, mis hermanos, como tal. El discipulado o el prematrimonial también inició hoy, mis hermanos, a las 8:30 de la mañana. Usted también quiere dar ese paso de fe. Mire lo que hoy nos habla el Señor, de ese punto de partida que Él coloca sobre nosotros y que debe tener esa disposición, esa voluntad cada uno de nosotros para caminar. Entonces, mis hermanos, discipulado de bautizo, domingo 7 de la mañana y prematrimonial, domingos a las 8:30 de la mañana. También queremos recordarle lo siguiente, estamos en un tiempo de ayuno, mis hermanos. Desde esta semana, el día martes, empezamos 21 días de ayuno. Usted lo ha escuchado allí en la emisora, lo que el pastor está compartiendo estos días. El pastor también hace una invitación, mis hermanos, para el sábado 26 de agosto, para un tiempo en Villa Betel. Si usted quiere seguir allí caminando, si usted quiere seguir en este tiempo allí de ayuno, mis hermanos, totalmente invitado, cordialmente invitado. Usted puede allí hablar con mis hermanos de consolidación. 26 de agosto es la salida. Recordemos que nuestro ayuno termina el 28, pero el 26 de agosto también será un tiempo especial, un tiempo poderoso, mis hermanos. Bien, o sea que si usted tiene ese deseo, el Señor coloca ese deseo en su corazón, allí usted puede hablar con mis hermanos de consolidación. Mis hermanos, sábado 30 de septiembre, recordemos nuestra Villa Betel para pareja, recordemos estar allí, y si usted quiere ir con su pareja, ir apartando allí su cupo. De la misma manera, octubre 14, 15 y 16, Villa Betel para mujeres. Usted quiere darle o sorprender a su esposa, mis hermanos, lo invito allí que pueda hablar con mi esposa o con mis hermanos de consolidación, ellos le van a dar toda la información. Noviembre 24, 25 y 26. Mis hermanos, Villa Betel Jóvenes, durante estos 3 días, si usted quiere